Este es un viaje a un país que conocemos por la televisión como el escenario de una espantosa guerra. Hace tiempo cesaron las hostilidades. Desde entonces el país ha dejado de ser noticia. Regreso a Bosnia. Han pasado 8 años desde que se firmaran los acuerdos de paz de Dayton. He vuelto para ver qué aspecto tiene la paz. En busca de la paz. Las imágenes de mi viaje de 1996 siguen frescas en mi memoria. La paz entonces tenía apenas 3 meses de vida. Bosnia, marzo de 1996. La guerra ha terminado. La paz que le sigue es todavía muy precaria. El despliegue de la SIFO, unas tropas para la implementación de la paz, tenía por objeto impedir el resurgimiento de la violencia. Patrullaban las calles, concedían permisos a los periodistas para filmar y autorizaban rutas. El país estaba en tensión. Las calles eran inseguras. La nación parecía desierta. Regiones enteras despobladas. Pueblos saqueados y destruidos. Casas en ruinas. Bosnia, mayo de 2003. Nuestro viaje comienza justo al otro lado de la frontera este de Serbia. A lo largo de la carretera prospera una zona de mercado libre, una especie de centro comercial con un extraño nombre para los Balcanes, Mercado Arizona. Aquí se encuentra todo lo que el dinero puede comprar. Vemos vendedores ambulantes, peristas, contrabandistas, mendigos, entre otros. El comercio de artículos robados está en auge. El negocio, nos dicen, lo controla completamente un antiguo jefe serbio y criminal de guerra, Radovan Karadzic, y la mafia. De Serbia llueven los cigarrillos, los vídeos y los CDs pirata. 6. Pero los puestos y los vendedores ambulantes tienen los días contados. Las multinacionales están empezando a instalarse con sus puntos de venta al por mayor. El Mercado Arizona debe su nombre al mapa de carreteras trazado por las fuerzas de paz internacionales. Cada una de las rutas principales de Bosnia recibió el nombre de uno de los estados de Norteamérica para que los soldados estadounidenses pudieran orientarse por el país. La intervención militar de Estados Unidos puso fin al derramamiento de sangre en el sureste europeo después de 3 años de espantosa guerra. Fue el presidente norteamericano Bill Clinton quien terminó con el asesinato de los musulmanes bosnios imponiendo el plan de paz de Dayton. En noviembre de 1995, 20.000 soldados estadounidenses fueron enviados a Bosnia. La comunidad internacional respondió con 40.000 soldados más para hacer que se respetara la paz, especialmente en el este de Bosnia, cerca de la frontera serbia, donde habían tenido lugar los combates más cruentos del conflicto. La ONU declaró zonas de seguridad en Gorazde, Zepa y Srebrenica para proteger a la población musulmana. Srebrenica, una pequeña ciudad del este de Bosnia, fue el escenario de la mayor masacre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Potokari, en Bosnia Oriental, 31 de marzo de 2003. Musulmanes de todas partes de Bosnia se han reunido aquí, muy cerca de Srebrenica, para celebrar un Cenaza, una ceremonia funeraria musulmana por las víctimas de la masacre. Paddy Ashdown, el representante de mayor rango de la comunidad internacional, ha venido desde Sarajevo. La prensa occidental lo apoda el virrey de Bosnia, ya que detenta más poder en el país que el mismo gobierno bosnio. Estas mujeres de Srebrenica han tenido que esperar 8 años para enterrar los restos de sus seres queridos. Este es mi marido.
Y ese mi suegro. Gracias a Dios los han encontrado. Ahora puedo enterrarlos con sus nombres. Ahora tengo una tumba que puedo visitar. No tengo a nadie más. Los musulmanes bosnios representaban en Srebrenica el 75% de la población. La ONU declaró una zona de seguridad en esta disputada y asediada ciudad. En julio de 1995 los serbios atacaron Srebrenica. Al mando del general Ratko Mladic, el ejército serbo-bosnio, unidades del ejército yugoslavo y unas tropas irregulares armadas tomaron la plaza. Los residentes musulmanes habían huido a Potokari y a Bratunac. 27.000 personas se refugiaron de los serbios en un campamento de paz de la ONU en Potokari, donde estaban acuartelados 400 cascos azules. El batallón holandés de la ONU no opuso resistencia. Los ataques aéreos prometidos por la OTAN no se habían producido. El general Mladic tenía absoluto control sobre el destino de 27.000 musulmanes. Las cámaras serbias cubrieron todos sus pasos. Las emisiones de la televisión serbia pretendían demostrar que la limpieza étnica de la región se hacía de forma pacífica. Se mostró la evacuación de mujeres y niños a todo el mundo. El destino de los hombres salió a la luz mucho más tarde, con los relatos de los supervivientes, las fotos satélite de los norteamericanos y un vídeo casero de un soldado serbio. Llevaban a hombres y niños a lugares apartados donde los asesinaban y arrojaban sus cuerpos a fosas comunes preparadas de antemano. Entre 7.000 y 10.000 musulmanes indefensos trataron de llegar a Tučia, atravesando los bosques. La artillería serbia descargó sobre ellos y los soldados serbios les dieron caza. A los que se rendían, los mataban en el bosque. Estas son las últimas imágenes de Ramo Aganovic. Las tomó un soldado serbio el 12 de julio de 1995. La espera continúa para montones de mujeres. Aún quedan más fosas comunes por descubrir. En este 31 de marzo de 2003, 8 años después de la peor tragedia de la guerra, se van a enterrar los restos de las primeras 600 personas identificadas. El presidente de las dos naciones ha venido de Sarajevo. El jefe espiritual del Islam bosnio preside los ritos funerarios. El representante de la comunidad internacional pronunciará un discurso y leerá una carta del secretario general de la ONU. Es un mensaje que Bosnia y el mundo entero deben escuchar. The United Nations remembers the horrific events of Srebrenica with the deepest pain. We must ensure that such crimes are never again repeated, that justice is carried out fully through the work of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Todavía quedan muchas tumbas por descubrir. Aquí se erigirá un monumento en recuerdo de las más de 7.000 víctimas de la mayor masacre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Es un largo viaje para las víctimas de Srebrenica. Desde el anonimato de las fosas comunes a una tumba individual con un nombre. En este laboratorio de Tuzla, los muertos sin nombre recuperan su identidad. Padres, hijos y maridos con nombres que ya pueden ser llorados.
un grupo de antropólogos y científicos forenses trabajan en el proyecto de identificación de personas para desvelar el destino de las víctimas del genocidio. Gracias a las nuevas técnicas genéticas, es posible identificar partes corporales comparándolas con las muestras de sangre de los parientes cuando solo quedan huesos. Aquí es donde tenemos los restos almacenados. En este momento, en este espacio de 450 metros cuadrados, tenemos 4.060 bolsas con restos humanos. 40.000 personas figuran como desaparecidas desde el final de la guerra. Mientras tanto, se han descubierto centenares de fosas comunes. En la actualidad, continúa la monumental tarea de identificación. El mayor problema para nosotros es que tenemos muchos restos procedentes de fosas comunes secundarias, ya que al final de la guerra, los serbios de la República Srpska intentaron eliminar las pruebas con bulldozers y camiones, repartiendo los restos de una fosa primaria entre 2 o 3 fosas secundarias. Ewa Klonowska, una antropóloga polaca, lleva trabajando en el Centro Internacional de Personas Desaparecidas desde el final de la guerra junto a otros colegas de Canadá y de otros países occidentales. A medida que se van descubriendo más fosas, el proceso de identificación se va complicando más y más. Aquí, en Tuzla, la identificación de los restos ha empezado a realizarse a gran escala. En realidad, desde el año pasado, porque los restos solo pueden identificarse genéticamente. Pero en el resto de Bosnia, la exhumación empezó en 1995, el mismo día en que Sanski Most fue liberada. La exhumación empezó allí, porque Sanski Most está situada en la zona de Krajina, al noroeste de Bosnia, donde tuvo lugar la peor limpieza étnica en masa de 1992. Es donde estaban los peores campos de concentración, por llamarlos de alguna manera, ya que en realidad eran campos de la muerte. Omarska, Keratern, Montpolje y Manjiaka, y hubo un montón de víctimas. Krajina significa frontera. Y así es como se llama a la región entre Croacia y Bosnia. En 1996 viajé por esta zona. Pero ¿qué conocíamos entonces de esta parte de Yugoslavia que tanto nos recordaba un cuento oriental con sus mezquitas y minaretes? Después de esta guerra, las repúblicas de Yugoslavia se convirtieron en naciones-estado. Los acuerdos de paz de Dayton dejaron Bosnia intacta, por lo menos en teoría. En la realidad, el acuerdo ratificó la división étnica del país con una república serbia en amarillo y una federación bosnio-croata en verde. En esa época, muchos de los lugares que queríamos visitar eran inaccesibles. Las carreteras y los puentes estaban destruidos. Viajamos por carreteras desde el norte atravesando la región de Krajina para llegar a Sanski Most, nuestro primer destino. Su nombre significa puente sobre el Sana. A orillas del río Sana habíamos quedado con un hombre que estaba dispuesto a hablar del terrible sufrimiento de su pueblo. Él mismo había sido prisionero en un campo de concentración serbio. Adil Drajanović, un juez criminalista de Sanski Most, fue nombrado para investigar los crímenes de guerra perpetrados en su distrito. Aquí en el río Sana, estamos a 5 kilómetros de Sanski Most. Hemos localizado la fosa común para los bosnios y croatas. Los agresores serbios cometieron un genocidio a gran Sanski Most. Aquí mataron a más de 2.000 personas en 1992. Todos eran civiles. Ya ha venido aquí gente de La Haya. El mes que viene empezaremos con la exhumación e identificación de los cuerpos que encontremos en la zona.
Sospechamos que también debe haber entre 200 y 300 civiles enterrados por la zona. A 500 metros de aquí hay otra fosa común. En este distrito vivían aproximadamente 10.000 musulmanes. El 31 de mayo de 1992, el ejército bosnio ocupó la Krajina, Bosnia. Bombardearon los pueblos y expulsaron a los musulmanes o los asesinaron. El mismo pueblo en mayo de 2003, 8 años después de nuestra primera visita. Los supervivientes de Rustovo han vuelto a su hogar natal. Han reconstruido el puente y sus casas. El puente destruido sobre el río Sana que nos enseñaba el juez, bajo el cual se asesinó a tantos musulmanes, también ha sido reconstruido. Seguimos hacia Sanski Most. A simple vista no se ven indicios de la turbulenta historia reciente de esta ciudad. Sanski Most fue conquistada 2 veces durante el conflicto. Las unidades serbias ocuparon la ciudad durante el verano de 1992. 3 años después el ejército bosnio la recuperaba. La cúpula de la nueva mezquita de 2 minaretes, signo de influencia árabe, domina la ciudad. Desde entonces han vuelto muchos residentes. Otros, cuyas ciudades y pueblos pertenecen ahora a la parte serbia de Bosnia, se vieron obligados a afincarse aquí permanentemente, incluidos 15.000 refugiados que volvieron de Alemania. Más del 90% de los habitantes son bosnios, como ahora se hacen llamar los musulmanes. Su nueva mezquita vuelve a alzarse en el centro de la ciudad. La misma ciudad en 1996. La mezquita central de Sanski Most ha sido destruida. La sede central musulmana se encontraba vacía. Cuando el ejército serbo-bosnio ocupó la ciudad en 1992, se expulsó a todos los 30.000 musulmanes. Fueron deportados o asesinados. La ocupación duró hasta 1995. Ahora los musulmanes han vuelto y también los bancos. Pero los residentes no se han visto recompensados con una estabilidad monetaria. Pocos tienen trabajo y la economía depende del constante goteo de ayuda de la comunidad internacional. Los inversores son escasos y los profesionales o los bosnios más ricos siguen fuera del país. La iglesia católica croata de Sanski Most también ha sido reconstruida. Pero en la actualidad solo viven aquí 800 croatas. Antes de la guerra eran 4.000. Los abogados, médicos y funcionarios croatas tuvieron que huir o fueron internados en campos. Sus iglesias fueron destruidas y su cultura eliminada. En cuanto a los residentes serbios, no queda ninguno. Huyeron de la ciudad cuando sus tropas se retiraron. Su iglesia no fue destruida cuando los soldados bosnios recuperaron la ciudad. El ayuntamiento fue el cuartel de mando del general bosnio más popular. Desde aquí planeó tomar Prijetor y Banja Luka para poner fin al espectro de la República Srpska. Los acuerdos de Dayton se lo impidieron. Este es el general Mehmet Alajic en su nuevo papel como alcalde. Aprovechando la oportunidad que le brindaba su primera entrevista con la prensa internacional, solicitó ayuda para la reconstrucción de su ciudad. Aquí hay muchas oportunidades para los alemanes, los franceses, los árabes y los norteamericanos. Oportunidades que fortalecerán las existentes relaciones multiétnicas y plurirreligiosas. Mi sueño es que aquí, en el Valle del Sana, con sus 9 ríos, podamos establecer una pequeña California. Por lo tanto, insto a la gente a que nos ayude como bien pueda. 8 años después, volvemos a visitar al general en el ayuntamiento. Pero un nuevo alcalde se sienta en su silla.
¿Qué ha pasado? Ja sam na zadnjim lokalnim izborima 2000. godine Durante las últimas elecciones de 2000 salí elegido alcalde. moja stranka koju sam pripadao i dobio sam povjerenje. Mi partido me designó para el cargo y logré ganarme la confianza de los votantes. Gospodina Alegića i međuvremenu su nakon par mjeseci došli su lokalni izbori. Después de lo que le pasó al señor Alagic, se convocaron nuevas elecciones. Godine funkcije načelnika. Ahora llevo 3 años en la alcaldía. ¿Qué le sucedió a su predecesor? El nuevo alcalde guarda silencio. Tenemos que dirigir nuestras pesquisas a los archivos de la ciudad o a la emisora de la televisión local para encontrar imágenes de las actividades del general durante la época de paz. El nuevo alcalde se esfuerza por su ciudad. Llueven las donaciones extranjeras que el alcalde emplea en construir nuevas salas para el hospital, calles y puentes. En Sanski Most, el general gobierna como un príncipe tribal, concediendo cargos, viviendas y fondos a los miembros de su clan, a sus hermanos en la fe y a sus amigos políticos. Alija Izetbegović, el presidente de Bosnia, y sus partidarios apoyan al popular alcalde, quien ha sido elegido para el Parlamento. Todo apunta a una prometedora carrera política a nivel nacional, carrera que se truncará por su inesperada caída. Acusado de corrupción, Alagic es llevado a juicio. Pronto se añaden crímenes de guerra a la lista de acusaciones. Es cesado en su cargo y llevado ante el Tribunal de Crímenes de Guerra de La Haya. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. L'audience du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. El 5 de julio de 2001, el general Alagic y 2 antiguos oficiales de alto rango del ejército bosnio son acusados formalmente de crímenes de guerra. Su unidad fue responsable de ejecuciones y masacres cometidas en el centro de Bosnia. La lista de acusaciones es larga. No cabe duda de que los musulmanes fueron las grandes víctimas de esta guerra. Les atacaron, pero su ofensiva estuvo plagada de atrocidades cometidas contra la población serbia y croata. Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. Antes de la conclusión de su juicio, el general muere de cáncer en febrero de 2003. Tenía 56 años. Una víctima de la paz, según sus amigos, y tenía muchos. Antiguos compañeros del ejército y los representantes de mayor rango de Bosnia-Herzegovina asisten a su funeral. Miles de musulmanes rinden el último homenaje a su general. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Rida'an lillah al-Fatiha. La comunidad internacional no envía ninguna corona a su entierro, pero el pueblo bosnio llora a uno de sus héroes. Luchó para defender a Bosnia-Herzegovina, pero entonces lo hicieron responsable de ciertas cosas que sucedieron en el centro de Bosnia. Los ciudadanos de Sanski Most no aceptan el hecho de que hasta la fecha no se haya llevado a nadie a La Haya para juzgarlo por el genocidio de los musulmanes y croatas de Sanski Most, a pesar de que 1.500 personas fueron asesinadas aquí. Este es el hombre que reunió las pruebas del genocidio de Sanski Most, el juez Draganović, el que nos enseñó las fosas comunes en 1996. Después de presidir el juicio contra el alcalde, al que posteriormente condenaron a 4 años de cárcel, fue cesado en su cargo. Desde entonces le llaman chaquetero y traidor. Draganović no habla de eso. Prefiere en cambio enseñarnos las pruebas del genocidio de Sanski Most. Cuenta con varios vídeos de las fosas comunes en el momento de la exhumación.
Esta es la exhumación de una fosa común debajo del puente en Poljenat, que llevé yo a cabo con un equipo de expertos en mayo de 1996. Este es un material muy valioso hoy en día. Son pruebas que resistirán el paso del tiempo, ya que no hay estatutos de limitación para los crímenes de guerra. Este material será utilizado con toda seguridad en los juicios por crímenes de guerra, ya sean grandes o pequeños. Con la ayuda de los científicos forenses y de los patólogos, se puede ver cómo determinamos las causas de las muertes. Esto fue la causa de la muerte. El juez nos enseña una de sus comparecencias ante el Tribunal de La Haya. La mayoría de los juicios fueron retransmitidos en directo por la televisión bosnia. Compareció 4 veces como testigo, con sus vídeos y declarando en contra de Biljana Plavšić, la expresidenta de la República de Srpska. El fiscal interroga a Adil Draganović acerca de las cárceles y los campos serbios. En calidad de antiguo interno del campo de Manjaka, Draganović testifica contra la señora Plavšić, que está acusada de genocidio. U 37 opština bilo je ukupno 408 koncentracionih logora, odnosno prostora gdje su ljudi bili prinudno zatvoreni i fizički i psihički zlostavljani. If we could play the first film clip, and then Mr. Draganović, I will ask you to comment on it briefly. Hoću kazati da u prva 3 mjeseca to je bio logor gladi, izgladnjavanja ljudi. Hrane nije bilo dovoljno i to što je bilo, to je bilo nekvalitetno. Upravo to je štala u kojoj sam se ja nalazio. Ovakvih bilo 6 štala, sve su bile napunjene sa zatočenicima koji su na nelegalan način lišeni svih ljudskih prava i dovedeni ovdje i držani sve do zatvaranja logora. Su testimonio contribuyó a condenar a la antigua presidenta serbo-bosnia por el genocidio de musulmanes. Fue sentenciada a 14 años de cárcel. Su gente nunca se lo agradeció. Su propio gobierno, al que había servido tan concienzudamente, lo cesó en su cargo de juez. Ahora, en el paro, pretende seguir sirviendo la causa de la justicia de manera privada. Seguimos nuestro viaje hacia la República Srpska, la República de los Serbo-Bosnios, justo al otro lado de los límites de Sanski Most. El mismo río fluye por aquí, es el mismo paisaje, la misma lengua, la misma historia, pero desde la guerra es una tierra diferente. La frontera entre Sanski Most y Prietor, tal y como fue trazada en los acuerdos de Dayton, se corresponde con las líneas del frente de los últimos días de la guerra. Incluso en tiempos de paz sigue habiendo un frente. Los serbios que antes vivían en Sanski Most ahora ni se acercan y muy pocos bosnios se atreven a volver a Prietor o a Kosarac, cuando antes la mitad de la población había sido musulmana. Justo a las afueras de Prietor está Keraterm. En tiempos, una fábrica de cerámica es uno de los campos de la muerte a los que se refería la doctora Klonowska. Aquí estuvieron encarcelados 3.000 musulmanes. Aquí se les torturó y asesinó. El emblema de los serbios fascistas en un cubo de basura y un ramo de flores en una puerta cerrada es el único signo de los crímenes cometidos en este lugar. Los nombres de las víctimas de Prietor y Kosarac, los desaparecidos o asesinados, están registrados en este libro. 3.227 hombres en total. Aparecen con los nombres de pila, la fecha de nacimiento y una foto si la hay.
Entre estos nombres también se encuentran los de 228 mujeres y 132 niños. El libro lo publica una asociación de mujeres que fomenta la reconciliación del pueblo de Bosnia. La agrupación proporciona asistencia a las personas que intentan volver y terapia a mujeres traumatizadas. Una vez al año celebran una conferencia internacional de mujeres. La organización Sechem Domira, por el corazón a la paz, es una ONG que fundó un grupo de mujeres bosnias desplazadas en un campo de refugiados croatas. Norita Sivac, a la izquierda de la imagen, es la cofundadora de la iniciativa. Antes de la guerra era jueza en Prijetor. En 1992 fue arrestada, secuestrada e internada en el campo de Omarska. Y aunque su lucha es por la paz, también trata de mantener vivo el pasado. La visita a los campos es, por tanto, parte de esta conferencia anual. Una fábrica no muy lejos de la carretera principal. Hasta 1992 era una mina. A partir de entonces, el nombre de Omarska ha sido sinónimo de las violaciones y torturas cometidas durante la guerra de Bosnia. Norita Sivac lleva a las mujeres al lugar de su terrible experiencia. Unos periodistas ingleses descubrieron el campo a finales de 1992. La jueza Sivac fue la primera en romper el silencio de la agonía que padecieron las mujeres durante la guerra, cuando violar era un arma tan común como las pistolas y las bombas. Emsuda, la organizadora de la conferencia, había solicitado a las autoridades permiso para visitar el campo, pero su escolta policial no se ha presentado y la fábrica no les permite la entrada en la propiedad. Norita empezó su lucha por la justicia justo después de ser liberada de Omarska. Viajó a La Haya para exigir que la violación no se considerara un efecto secundario de la guerra, sino más bien un crimen contra la humanidad. Debido a su testimonio ante el tribunal, tuvo que ser incluida en un programa de protección de testigos. Prohibieron revelar su nombre. En televisión su imagen debía aparecer borrosa y su voz distorsionada para prevenir represalias por parte de los acusados que seguían todavía en libertad. Gracias a su valentía, desde entonces se ha juzgado y condenado a algunos de estos violadores. Fuera de la sala de justicia y sin protección, la jueza de Prijetor continúa su incansable denuncia de los crímenes de Omarska. Pero por muy fuerte y valiente que uno sea, acabas desmoronándote. El trauma de Omarska me afectó cuando volví de La Haya. Gracias a Dios lo he superado. Pero vuelves a recordar el juicio, lo que viviste, lo que viste, lo que te hicieron. Sigues teniendo delante de tus ojos las imágenes de los muertos. Y eso me dio una increíble fuerza moral. Todos los muertos, mis queridas amigas, mis colegas, mis compatriotas, pero en especial las 5 mujeres que no sobrevivieron en Omarska. Ellas me dieron la fuerza para hablar en su nombre, ya que ellas ya no pueden hablar por sí mismas. 37 mujeres fueron torturadas, violadas y asesinadas en la Casa Blanca de Omarska. Los hombres estaban encerrados en el edificio rojo de detrás. Un agresivo policía de seguridad prohíbe a las mujeres acercarse más al edificio, incluso aunque haya llegado ya la policía. Por lo tanto, se dirigen a otra de las entradas del recinto. Una vez aquí, empiezan a relatar los hechos acontecidos en este lugar. Desde mayo a agosto de 1992, en este edificio fueron encarcelados más de 3.000 intelectuales, académicos y líderes políticos. La élite de la población bosnia y croata de la región de Krajina.
Noche tras noche los hombres eran interrogados y golpeados. Muchos murieron durante las torturas. Cientos de prisioneros fueron asesinados en este enorme complejo, sus cuerpos arrojados a la mina. El tercer campo es Trinopolia, en tiempos una escuela con un gimnasio adyacente. En agosto de 1992, un equipo de televisión británico había revelado al mundo el secreto de Omarska. Poco después de eso, trasladaron a los prisioneros aquí. Pero la periodista británica Penny Marshall descubrió Trinopolia también. Sus fotos y reportajes fueron emitidos por todo el mundo, alertando a la comunidad internacional. Pero ¿cómo pudieron estos periodistas acceder al campo y ponerse en contacto con los prisioneros? Karadzic, durante su estancia en Londres, había concedido personalmente permiso a Penny Marshall para visitar Trinopolia. Con lo que no contaba era con la tenacidad del periodismo occidental. Un médico del campamento suministró a Marshall las fotos de las víctimas de la tortura. En menos de 24 horas estas fotos estaban en las primeras páginas de los periódicos de todo el mundo y afortunadamente le salvaban la vida a este valiente médico. Estas son las antiguas dependencias de las mujeres en Trinopolia. En la actualidad no queda aquí ningún recuerdo de las torturas, las violaciones y los asesinatos. Justo al otro lado de la calle se alza en piedra el águila serbia, que conmemora el valor de los violadores. El lugar de tortura está medio en ruinas, pero el recuerdo de sus víctimas permanecerá vivo con las mujeres de Kosarac. Nuestro siguiente destino es Banja Luka. Los monumentos al comunismo yugoslavo siguen en pie en la capital de la Bosnia, Serbia. Para los serbios, Yugoslavia era meramente una metáfora política de la Gran Serbia. Con la caída de Tito, la Iglesia Ortodoxa Serbia se convirtió en la promotora de la ideología de la Gran Serbia. Y la reconstrucción de su catedral, situada justo enfrente del Parlamento, un símbolo de la pureza del Estado serbio. La destrucción de su templo y el genocidio de serbios durante la Segunda Guerra Mundial a manos de fascistas croatas, los Ustaše, se utilizó como propaganda para fomentar el odio contra todo lo que fuera croata. La iglesia episcopal y la residencia del obispo croata católico de Banja Luka fueron los objetivos de la propaganda serbia, que los tachaba de ser avanzadillas del Vaticano y reductos antiserbios, pero que los serbios, curiosamente, no se atrevieron a destruir. Nuestra llegada a Banja Luka en 1996. A las afueras de la ciudad se encuentran las ruinas de una iglesia construida por una congregación croata 10 años antes de la guerra. No fue destruida durante ningún combate. En Banja Luka no hubo lucha. La volaron con dinamita. Se ha eliminado sistemáticamente todo lo que no sea serbio. Ningún croata volverá a vivir aquí. La mayoría de los bosnios croatas, que durante generaciones habían sido una parte integral de la cultura bosnia, fueron expulsados de Banja Luka. Los bosnios musulmanes de Banja Luka temían algo peor. Los serbios los llamaban desdeñosamente turcos. La destrucción de sus monumentos sagrados de herencia otomana y la expulsión de la población musulmana sirvió como venganza por la conquista turca de Bosnia de 1389. En este lugar se encontraba la histórica mezquita Ferhadija, construida en 1579 y dinamitada por los serbios en 1992. Estamos en el centro comunitario de los musulmanes de Banja Luka. En la cámara de audiencia del Mufti nos enseñan postales del antiguo símbolo de esta ciudad. U ovom gradu, prije ovog rata, antes de la guerra, había en nuestra ciudad 16 mezquitas.
nastajale u proteklih 5 vjekova. Todas habían sido construidas Miniranje, en los últimos 500 años. Ovih 16 džamija u Banja Luci. La destrucción de estas mezquitas, Tortura, combinada con la tortura, provociranja, el sufrimiento y las provocaciones, tenían por objeto hacer que la población musulmana bosnia se marchara de la ciudad. To etničko čišćenje El 90% de mi comunidad fue víctima de esta limpieza étnica. preko 90%. Eso es pura maldad. Eso es genocidio. Genocid. يا عليم وعظيم يا رب ذا الجلال سبحانك سبحان الله. Durante la guerra, el mufti Halilović sufrió 3 años de arresto domiciliario. Con los acuerdos de paz de Dayton, el mufti espera poder ver el retorno de su comunidad y la reconstrucción de sus mezquitas. Esta es la sala de oración del Centro Islámico en mayo de 2003. El mufti que nos recibió hace 7 años ha muerto. Su sucesor no puede recibirnos. Nos han dicho que 10.000 musulmanes han vuelto a Banja Luka desde entonces. En un rincón de la sala de oración vemos fragmentos de la histórica mezquita Ferhadija. Nadie sabe si volverán a reconstruirla o no. El solar donde estuvo la mezquita Ferhadija durante 500 años no ha cambiado mucho desde la explosión. La hierba crece sobre sus cimientos. Una señal marca el lugar previsto para que se alce el nuevo símbolo musulmán. La ceremonia de colocación de la primera piedra de la nueva mezquita estaba prevista para el 7 de mayo de 2001. La televisión de la República de Srpska acudió para filmar el acontecimiento, las escenas de unas esperanzas truncadas. El jefe espiritual de los musulmanes bosnios, el rey Seluleyma, ha venido desde Sarajevo. Cijenjeni prijatelji, svi smo mi potomci Ademovi ili Adamovi. Pero su proclamación ecuménica cae en los oídos sordos de los serbios. De todas partes del país han llegado autocares cargados con musulmanes que quieren tomar parte en la ceremonia. Los musulmanes bosnios llevaban años luchando por la reconstrucción de su mezquita, y durante años los bosnios serbios habían saboteado la iniciativa, hasta que por fin recibió la sanción de la comunidad internacional. Políticos, diplomáticos y dignatarios políticos vinieron a Banja Luka para presenciar el evento. El rey condujo la ceremonia hasta que estalló la violencia. Estas escenas del centro comunitario musulmán sitiado fueron tomadas por la televisión bosnia de Sarajevo. Los cámaras serbios filmaron la escena desde el punto de vista de los atacantes serbios. Durante 6 horas, la zona de encuentro estuvo sumida en el caos. La policía serbia hizo poco por controlar a las masas o por liberar a los invitados de honor de una situación tan desagradable. Where is the S4 liaison officer? Where is S4? 20,000. Jacques Klein, uno de los negociadores de la paz, llama a las fuerzas de estabilización. Después de una larga y tensa espera, llegan por fin a rescatar a los eminentes invitados. El día se salda con docenas de heridos y un muerto. La reconstrucción de la mezquita
El símbolo de la reconciliación que los musulmanes habían esperado tanto es ahora como antes imposible. La reconstrucción de la catedral serbia, que pretendía ser un símbolo en piedra de la pureza étnica del Estado bosnio, también está parada. Mientras tanto, los bosnios serbios oyen y ven mensajes globales muy distintos. Hasta las voces de Belgrado son cada vez más críticas con el desmedido orgullo nacional serbio. Así lo expresan las canciones del cantautor serbio más popular. Davno ti je vrag zaseo na prag, zemljo Srbija. Niko živ se ne seća tolikih nesreća za jednog vezira. Oko tebe komšije podižu bedeme jeda i prezira. Tog još nije bilo, lud nama je milo, a ostala je stil. Željko Kopanija es el cofundador y editor de Nezavisne Novin, el diario serbio independiente de más tirada en Bosnia-Herzegovina. Nezavisne significa independiente, pero con los paramilitares aliados con la mafia, el periodismo crítico e independiente en Bosnia es una profesión peligrosa. Željko Kopanija escapó por poco a un atentado con coche bomba. Cuando me desperté en el hospital, supe inmediatamente que me habían destrozado las dos piernas, pero sabía que había sobrevivido. Mientras me debatía entre la vida y la muerte, tuve un momento de verdadera felicidad. Un sentimiento que se volvió en júbilo el día en que me desperté sabiendo que los empleados de mi editorial no se habían disuelto, que el periódico seguía vivo y publicando como siempre. Si pensaban que eliminándome iban a destruir el periódico, se equivocaban. Supe entonces que teníamos razón al exponer la verdad acerca de la guerra. Necesitamos la verdad. Sin ella la gente no puede vivir aquí. 15.000 copias se imprimen y venden por todo el país diariamente. Sin embargo, muchos tienen miedo de comprarlo. Muchos en la República Srpska siguen temiendo a la verdad y a la paz que amenaza con minar su fe en su nación y en sus antiguos dirigentes. Fotos, símbolos y heráldicas del fascismo serbio se siguen vendiendo abiertamente. Los iconos de la Iglesia Ortodoxa, los santos serbios, se venden al lado de las fotos de Karadzic, Mladic y Milosevic, los iconos de una ideología vil. Los negocios van mal, nos dice este vendedor. A los británicos les gusta especialmente las heráldicas Chetnik. Eran buenos clientes. Compraban banderas, emblemas, la insignia serbia. Pero ya no vienen. Probablemente se han retirado las tropas. Su kiosco se encuentra en la estación central de Banja Luka, de donde salen los autobuses para Belgrado y los pueblos montañosos de la República Srpska, donde se piensa que están escondidos Karadzic y Mladic. 1996. Estamos en las montañas de Bosnia. Nuestro próximo destino es Pale, la antigua capital de la Bosnia serbia y un puesto de avanzada durante la guerra. Para llegar allí tuvimos que caminar. Siete años más tarde se han reparado las carreteras. En la carretera desde Banja Luka hacia Pale cruzamos 2 veces la frontera entre la zona bosnia y Serbia. Los puentes y los túneles vuelven a funcionar. Los controles fronterizos entre la Federación y la República de Srpska son cosa del pasado. Bosnia parece que empieza a normalizarse. Llegamos a Pale, la capital en tiempos de guerra de la Bosnia-Serbia. No esperábamos algo diferente. La casa de Karadzic parecía más una estación de esquí.
En este cuartel general vacío se decidió el destino de Srebrenica y Sarajevo. Hoy, la vista desde la antigua plaza nos recuerda más a un plácido pueblo alpino. Un lugar idílico con un pasado siniestro. Pale fue el corazón de las tinieblas para un cineasta de Sarajevo. Atrapado aquí durante las primeras semanas de la guerra, solo podía ver y escribir mientras los serbios castigaban la ciudad con su artillería pesada. Al estar situada justo al pie de la montaña, en el valle, la ciudad enemiga podía ser bombardeada fácilmente, ya que esta era también una guerra entre la montaña y el valle, entre el pueblo y la ciudad, entre la Serbia rural y la cultura musulmana urbanita. Radovan Karadzic, el jefe de los bosnios serbios, y su general Ratko Mladic se dirigen a observar el bombardeo de Sarajevo. Esto era en 1993. Buscados desde 1996 por crímenes de guerra, en 2003 seguían libres. Los 5 millones de recompensa hasta ahora no han tentado los serbios para que entreguen a sus antiguos dirigentes al Tribunal de la Haya. Durante 3 años, unos Estados Unidos vacilantes y unas políticas europeas indecisas permitieron a Karadzic acumular un poder de proporciones apabullantes. Durante 3 años se permitió a Karadzic sabotear todas las iniciativas de paz mientras el mundo observaba la muerte lenta de Sarajevo en sus televisores. Por fin, en agosto de 1995, después de que otra granada serbia matara a 65 civiles, la OTAN lanzó los muy esperados ataques aéreos contra las posiciones serbias. 2 meses después, terminaba la guerra. Sarajevo, marzo de 1996. Es primavera. La primera primavera después de la guerra. Bajamos por Sniper Alley, donde tantos civiles perdieron la vida. Nos acompañaba el escritor Ivan Lovrenovi, que volvía a su ciudad por primera vez desde el comienzo de la guerra. En el exilio había visto las mismas imágenes terribles del sitio de Sarajevo que nosotros. Sarajevo había sido siempre su hogar, hasta que su barrio cayó en poder de los serbios. Gabavica se quedó aislado del resto de la ciudad y se convirtió en un puesto de avanzada para los francotiradores de Karadzic. En este 21 de marzo de 1996, la frontera entre las antiguas posiciones bosnias y serbias se abría por primera vez. Por primera vez en 3 años, los residentes que habían huido de Gabavica podían volver a su vecindario, a sus hogares. Iván también ve su piso por primera vez. No estaba destruido, pero habían desaparecido los muebles y sus libros. Todos sus libros y archivos se habían esfumado. Robados probablemente por los oficiales serbios que habían utilizado su casa como cuartel general. ¿Es posible que la biblioteca de un bosnio croata le sirva a un bosnio serbio para entender el origen común de su historia? Para Iván, ese es tal vez el único consuelo. Iván Lovrenovic es el autor de Bosnia, A Cultural History, y un importante portavoz de la cultura multiétnica para la ciudad. Por fin aparece un libro, Labyrinth and Remembrance. Sarajevo, mayo de 2003. Sniper Alley está prácticamente irreconocible. Ninguna calle en el mundo ha sido objeto de tanta atención mediática como esta bulliciosa arteria principal de Sarajevo. Una calle llena de vida, una travesía donde tantos civiles perecieron en las miras telescópicas de los francotiradores serbios y en el fuego de artillería de las posiciones serbias de las colinas circundantes. Los serbios sabían exactamente la naturaleza del blanco al que disparaban. La Biblioteca Nacional y de la Universidad del municipio, como la llaman los habitantes de Sarajevo, estaba considerada una de las bibliotecas más eminentes del mundo. Aproximadamente 1,5 millones de volúmenes escritos en latín, cirílico, árabe y hebreo contaban la historia de Bosnia y Sarajevo, una historia de la convivencia secular de 4 grandes culturas unidas por lazos comunes. El 5 de mayo de 1992, todas las pruebas de que los musulmanes, los serbios y los croatas habían compartido una civilización común era pasto de las llamas. Marzo de 1996.
Con Iván Lobrenovich visitamos el escenario de la mayor quema de libros de la historia. La ciudad de Sarajevo replicaba este acto barbárico de la agresión serbia con una interpretación del Requiem de Mozart en las ruinas de su biblioteca mientras la guerra seguía su curso. Este es el municipio hoy. ¿Qué será de esta ciudad? De este país, de esta paz. La fachada de la biblioteca ha sido restaurada. El techo lo ha subvencionado el gobierno austriaco. Su contenido se perdió para siempre. La zona de muerte entre las posiciones serbias y musulmanas es hoy un parque. Un día, cuando termine la guerra, aquellos que sobrevivan a este averno dirán de sí mismos: «Qué raza tan extraña y nueva somos, una raza de espíritus incólumes». Esto lo escribió un observador en su Chronicle of Charred Illusions. Pero ¿quién puede escribir nada después de este infierno? ¿Y cómo viven hoy los espíritus incólumes? Estamos en un café del centro de Sarajevo. Iván Lobrenovich prefiere invitarnos aquí en lugar de en su casa vacía. Viene aquí a escribir a veces. Durante la guerra escribió para numerosos periódicos extranjeros. En la paz, el interés de la prensa occidental se ha desplazado hacia otros frentes. En la actualidad, Iván escribe para una revista de Bosnia. Escribe acerca de las secuelas de la paz en la conciencia de su pueblo. La historia de Sarajevo es una historia compleja. Las cicatrices de la guerra son todavía demasiado recientes como para hablar de las heridas de la paz. La gente de Sarajevo sigue viviendo con el trauma de la guerra, se dé cuenta de ello o no. Por otro lado, está claro que lo que la guerra desencadenó en Bosnia y Herzegovina ha cambiado por completo la faz de Sarajevo. En el Sarajevo de después de la guerra han empezado a surgir nuevos e inesperados conglomerados urbanos, algo que nunca se había visto en una escala semejante. En la actualidad, Iván Lobrenovich es editor y columnista de Dani. Su columna semanal se llama Después del fin.